invitados de primer nivel, de primera categoría, como nuestro siguiente invitado, el doctor Miguel Ángel Puente, a quien le damos la cordial bienvenida esta mañana aquí en Hora Clave. Esto es Hora Clave, la hora clave de la información a través de CPG TV. Francisco Palma le saluda desde los estudios centrales de Guayaquil. Buenos días, Francisco. Un gusto poder compartir con ustedes y con toda la audiencia de este prestigioso canal. Es un gusto para mí estar con ustedes. Miguel Ángel Puente, 17 años de representación gremial, experto en temas de comercio exterior, en temas tributarios, en temas laborales. Para nosotros siempre es un honor tener este tipo de invitados aquí en nuestro canal. Vamos de lleno. ¿Qué es lo que necesita nuestro país para reactivarse? Obviamente, primero vacunación. Sin vacunación no hay reactivación, sin reactivación no hay producción, sin producción no hay empleo y sin empleo no hay circulante, pero necesitamos inversión nacional y extranjera. Yo leía un artículo que hablaba de la inversión europea hacia sectores no apoyados aún. ¿De qué se trata eso, doctor? Usted lo ha dicho muy bien, Francisco. Uno de los temas fundamentales para la reactivación económica es precisamente el plan de vacunación. Yo creo que ese es el primer paso que el Ecuador está cumpliendo de alguna forma. Hay un plan bastante ambicioso, el plan 9 millones de vacunas de los 100 primeros días, en la forma en cómo se ha ido efectivamente concretando en estos primeros días, primeras semanas de gobierno. Creo que hay un futuro auspicioso, ¿no? Se esperaría de que efectivamente se llegue a cumplir. Todo dependerá de la existencia y de la provisión de vacunas. Veía igualmente una noticia muy alentadora. El gobierno ha concretado ya con el laboratorio CanSino de China la contratación de 6 millones de vacunas, lo cual muy probablemente serán suficientes para poder cumplir este primer plan de vacunación. A propósito de esa noticia que usted la adelanta, efectivamente, 6 millones de vacunas de CanSino, que son aplicaciones de una sola dosis, y súmenle 18 millones que dice que ya las ha negociado con Vladimir Putin de la Sputnik 5. Así es. Todo eso nos permitirá, sin lugar a dudas, inmunizar a la población, y este es un primer paso, porque como usted bien lo decía, Francisco, es necesario la inmunidad, la vacunación, porque el primer objetivo es obviamente proteger la salud de las personas, salvar vidas, porque la vacuna precisamente lo que nos va a permitir es salvar vidas, y un segundo objetivo, pero igualmente no menos importante, es la reactivación económica. Para esto, obviamente, se necesita que la población esté inmunizada y también que existan condiciones favorables para algo muy importante que usted lo ha mencionado, que es el tema de inversión. Recordemos y sobre todo, doctor, la inversión extranjera directa. Así es. Justamente le decía, nuestro país es un país dolarizado y por lo tanto nosotros no podemos imprimir billetes para poner en circulación nuestra economía. Nosotros necesitamos recibir divisas del exterior. ¿Y cómo se reciben esas divisas? Por varios mecanismos. Uno, justamente las exportaciones. El país necesita aumentar su capacidad exportadora para poder remitir nuestros productos y recibir divisas. Se necesita entonces, disculpe que lo interrumpa porque claro, me gusta interactuar, ¿no? Quiere decir, doctor Puente, que para eso necesitamos, para mejorar las exportaciones y generar mayor cantidad de divisas, necesitamos hacer multiversos nuestros sembríos, nuestras cosechas, o sea, ya ir pensando no solamente en monocultivos, sino en multicultivos, para tener otros productos adicionales que exportar hacia mercados que sí los requieren o sí se noten interesados, y necesitamos también bastante apoyo de nuestras delegaciones extranjeras precisamente para viabilizar esos convenios, tratados de libre comercio, etcétera, etcétera. Es correcto. Ecuador se ha caracterizado y en algunas ocasiones, en algunas etapas, ha sido primer exportador mundial de distintos productos, de banano, de camarón, de flores, y hemos sido de cacao, naturalmente, productos tradicionales. Pero hoy por hoy, gracias a los acuerdos comerciales, como por ejemplo usted mencionaba con la Unión Europea, el acuerdo comercial alcanzado con la Unión Europea, permitió precisamente que nuevos productos que diversifican nuestra canasta de exportación puedan ingresar a otros mercados con unos beneficios arancelarios. Entonces, lo importante de los acuerdos comerciales es que permiten
dar la posibilidad de que nuevos actores entren al mercado exportador. De hecho, el 65% de las exportaciones ecuatorianas no petroleras son justamente producidas por MIPIMES, por micro, pequeñas y medianas empresas, es decir, no son los grandes exportadores. Los grandes exportadores ya exportaban antes de Europa, el banano, el cacao, Así y es. obviamente reciben beneficios. Pero lo importante es que los acuerdos comerciales, bien negociados de manera correcta, permiten precisamente cubriendo aquellos temas sensibles. En todo acuerdo comercial hay temas sensibles, ¿no? Por ejemplo, hay unos temas sensibles con justamente la leche, con los determinados productos de determinados animales como partes, desechos de pollo, temas de carnes. Es decir, existen temas sensibles, pero esos temas sensibles se les da un tratamiento especial. Lo importante es que los grandes, la mayor cantidad de productos pueda efectivamente exportarse. Recordemos qué pasó con Perú, nuestro vecino, justamente después de la década, en los años, al finales de en los años 90, justamente comenzó un proceso de diversificación de su agroindustria y Perú se constituyó igualmente en un gran exportador de productos agrícolas a través de esa diversificación y posteriormente igual ya de productos elaborados, ¿no? Ojo, Entonces, con menores condiciones productivas que nosotros. así es, nosotros tenemos ventajosamente, recuerden, Perú tiene una zona desértica muy grande, nosotros tenemos una zona productiva con mejores características respecto a los Nosotros distintos tenemos una cultivos zona que se pueden. productiva total. En todo el país se puede Así es. producir. Así es, Francisco. Entonces, por lo tanto, yo creo que es importante que regresemos los ojos a la agroindustria, a la diversificación de productos. Y decía, el Ecuador necesita aumentar su exportación y necesita recibir inversión extranjera. La recepción de inversión extranjera directa que usted acotaba, Francisco, el Ecuador, lamentablemente, las cifras no han sido muy alentadoras. Ecuador ha recibido en su mejor año, en los últimos años, $1.000 millones, mientras que, por ejemplo, Perú 7.000 millones y Colombia 12.000 millones. Entonces, algo está pasando en el Ecuador. Y Entonces la pese a que pregunta del nosotros, millón es, ¿qué está pasando? ¿Por qué nuestros vecinos correcto, del norte y del sur tienen un incremento en sus exportaciones, un incremento en la inversión extranjera directa, un incremento precisamente también obviamente en la cuestión tributaria que genera eso y también la llegada de divisas? ¿Qué está pasando en Ecuador que no podemos hacer lo mismo? correcto. Ahora voy a contestar su pregunta, pero antes de eso quiero mencionar que pese a que nosotros tenemos algo que es formidable para el inversionista y es el dólar como moneda, porque si un inversionista invierte, por ejemplo, en Colombia o en Perú acaba de, justamente con los resultados electorales, el inversionista que invirtió $1.000.000 ya no tiene $1.000.000 por efectos de la devaluación en Perú, porque esa moneda obviamente invirtió $1.000.000, pero tuvo que convertirlo a A soles y por soles. lo tanto, por efectos de la devaluación ya no tiene esa misma cantidad. Lo mismo pasa en Colombia, invierte en dólares, se transforma la moneda local al peso colombiano y por lo tanto, por efectos de la devaluación, pierde intrínsecamente el valor de la inversión. Lo En que no Ecuador no ocurre en pasa Ecuador eso. porque Un no tenemos inversionista moneda invierte un propia. millón y cuando quiera retirar, exactamente, porque es una moneda dura y por lo tanto eso es una ventaja. Y pese a esa ventaja, lamentablemente decía, no hemos llegado a niveles de inversión como nuestros vecinos. ¿Por qué? Varias razones. Primero, por un tema de falta de seguridad jurídica. Es decir, cuando un inversionista, empresa internacional, tiene que escoger, por ejemplo, estar en la región andina, va a escoger un esquema legal que le proporciona mayor seguridad jurídica a nuestros vecinos. La decisión va a ser ir a invertir en esos lugares. Por lo tanto, es importante que haya estabilidad jurídica, que haya seguridad jurídica, que haya una adecuada y fuerte administración de justicia. Los inversores extranjeros dicen, si yo llego a invertir en el Ecuador y tengo un problema de orden judicial, posiblemente esa administración de justicia va a ser transparente y diáfana y posiblemente eso va a afectar los intereses del A eso le inversionista. sumamos Por eso es importante justamente incentivos, proveer de podemos mecanismos. sumar, doctor, incentivos tributarios, tal como ocurre en Perú, porque muchas empresas han pasado a Perú, inclusive. Sí, sin lugar a dudas, los incentivos tributarios son importantes, pero sobre todo
yo le digo que las grandes empresas les sirven los incentivos tributarios, pero ellos tienen un sistema de tributación global, es decir, lo que si tienen un incentivo para no pagar acá, finalmente van a terminar pagando en su casa matriz. Entonces, son importantes, pero no son decisivos. Más decisivo es la seguridad jurídica, más decisivo es tener un sistema, por ejemplo, laboral adecuado, en el cual las personas la empresa pueda contratar y pueda tener una dinamización laboral adecuada, pueda efectivamente generar fuentes de empleo y no por eso el día de mañana reciba un castigo, entre comillas, cuando, por ejemplo, termine un proyecto y tenga que desvincular a su personal a través de las indemnizaciones cuantiosas, o un sistema laboral como, por ejemplo, que no tienen Colombia y Perú, como por ejemplo el tema de jubilación patronal. Existe naturalmente la jubilación a cargo de la seguridad social, pero no una doble jubilación como en el caso de Ecuador. Entonces, todos estos temas, yo creo que sin precarizar de ninguna manera la relación laboral, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores, es indispensable que Ecuador modernice su cuerpo normativo para que pueda efectivamente estar en las mismas condiciones en las que estamos compitiendo respecto de nuestros posibles inversores. ¿Con quién competimos? Con Colombia y con Perú. Ahora, es muy importante también, ¿qué es lo que está pasando en Perú? Vemos los resultados electorales, las protestas de Colombia, también esto demuestra pese a que tienen buenos índices de macroeconómicos, sin embargo existen unos problemas sociales que no han sido atendidos. Y por esa razón yo creo que el gran reto del actual gobierno es buscar insertar, como ha sido su oferta de campaña, más de Ecuador en el mundo y más del mundo en Ecuador, pero con un fuerte proyecto de actividad social, de apoyo a las personas más necesitadas, de apoyo a esa niñez que todavía está sufriendo altas tasas de desnutrición infantil, de aquellos lugares en los que parece increíble, pero en nuestro país todavía existe limitación de acceso al agua potable, alcantarillado. Es decir, es indispensable que el país pueda tener un crecimiento económico a través del sector productivo, y creo que tenemos, como usted bien lo decía, Francisco, tenemos las condiciones de nuestro país para poder producir. Si el gobierno podrá impulsar políticas públicas que permitan precisamente dar esa seguridad jurídica que tanto estamos hablando. Pero por otro lado, el gobierno tiene que enfocar un plan de acción social que permita justamente que no tengamos un estallido como los que está pasando justamente nuestros vecinos, o como lo que ya en un momento determinado vivimos nosotros en octubre del 2019. Es importante que las políticas públicas vayan enfocadas a reactivar al sector productivo, a la economía nacional, y también a enfocarse justamente en el trabajo social con aquellos grupos que son los más necesitados. Ahí es importante porque generalmente las empresas extranjeras tienen su departamento de responsabilidad social y pueden hacer mucha efectividad en cuanto a cómo llegar con asistencia social a la comunidad. Ahora, hay cifras que me llaman la atención. Según la Cámara de Comercio de Quito, antes del acuerdo de inversión registrado con la Unión Europea, se concentraba su inversión principalmente en minas y canteras, lo que representaba el 70%. Luego esto se diversificó en actividades como construcción, servicios prestados a empresas, transportes, hotelería y otros. Entonces quiere decir que esta cuestión de estas dos particularidades, como son la dolarización y sectores que no han sido atendidos, le genera expectativa precisamente en la Unión Europea. Ahora, vámonos al otro lado. Mucho de la Alianza del Pacífico. ¿Cuán beneficioso puede ser, tal como resultó con Colombia, el que Ecuador sea aceptado en la Alianza del Pacífico? Yo creo que todo acuerdo comercial que sea debidamente negociado es beneficioso para el país. Es decir, yo personalmente creo que el libre comercio es parte del desarrollo de los pueblos, ¿no? Obviamente, en Alianza del Pacífico también tendremos retos importantes. Por ejemplo, un sector sensible será el sector el sector automotriz, de las ensambladoras de automóviles locales, respecto, por ejemplo, a un sector muy fuerte en México. Inversión extranjera, generación de nuevas plazas de trabajo, todo va cogido de la mano. Así es, pero hay sectores que posiblemente se sientan
reacios al tema de la Alianza del Pacífico porque podrían tener una amenaza al ingresar otros competidores como por ejemplo las ensambladoras mexicanas que son muy fuertes y con unos costos de producción bastante competitivos. Pero esos son puntos particulares, son puntos de excepción. Los demás creo que efectivamente son indispensables. Yo parto de una premisa, mientras un país tenga más acuerdos comerciales, tiene más posibilidades de desarrollo económico. Si no, veamos ejemplos. Chile es uno de los países, es el país, más bien dicho, que más acuerdos comerciales tiene en la región. Y obviamente la economía chilena ha tenido un desarrollo, un despunte, que se evidencia inclusive en el plan de vacunación. Chile ha sido el primer país en la región en poder tener la mayor cantidad de Aunque población parece inmunizada. mentira, hay un problema en estos momentos en Chile, a pesar de que son el país con mayor número de vacunados en esta parte del continente, llaman a un nuevo confinamiento. Así es, así es. Bueno, eso responde a varios factores. Pero bueno, para no cambiar de tema, por ejemplo, decía Chile, Singapur. Singapur es un país igualmente que se ha desarrollado en los últimos 30 años a base de ¿qué? Justamente de apertura comercial. ¿Cuál Es fue el uno de los milagro de países Singapur? igualmente. Doctor Puente, eso también a mí siempre me ha llamado la atención. ¿Cuál es el milagro? Varios factores. Uno es una fuerte disciplina del país, es decir, el país tuvo un gobierno fuerte que enrumbó al país, ¿no? Es decir, de alguna forma, llamémoslo, una mano dura Un que pudo gobierno de mano enrumbar al dura. país. Esa es la definición, Exactamente, gobierno de mano dura. exactamente. El gobernante de Singapur estuvo aproximadamente 25 años en el gobierno, con mano dura, enrumbó, puso las cosas en orden, estableció un sistema completamente restrictivo a la corrupción. Es decir, igual existe una relación directa, de acuerdo a los propios estudios del Banco Mundial, en que a mayor corrupción, menor desarrollo de los países, es evidente. Y por lo tanto, Singapur es uno de los países que efectivamente se ha desarrollado rápidamente bajo un sistema de cero tolerancia a la corrupción. Es un país que se ha abierto a los mercados, existen zonas francas, existen inversiones, existen, por ejemplo, inversiones satélites que pueden efectivamente llegar al país, realizar unos proyectos y desinvertir sin ningún problema. Es decir, no existe una excesiva regulación, existe un marco jurídico, pero hay seguridad jurídica. No es que una empresa entra pagando un impuesto a la renta de 25% y mañana va a terminar pagando 30%. No, eso no alienta la inversión. Singapur tiene un sistema justamente de apertura. Uno puede ver cómo se ha desarrollado inclusive la construcción, las grandes obras faraónicas, llamémoslo así, de construcciones que llaman la atención a nivel global. En Singapur, el aeropuerto de Singapur, y esas otras y tantas construcciones emblemáticas son justamente porque esos no son capitales de Singapur, son capitales extranjeros que llegaron a Singapur y realizaron sus inversiones, están explotando sus inversiones, están dejando ingresos obviamente tributarios al país, generaron fuentes de trabajo. Es decir, la inversión siempre va a tener siempre se va a convertir en un círculo virtuoso, ¿no? En el cual justamente lo que pretende es un beneficio al inversionista, pero también un beneficio al país que recibe esas inversiones. Por eso, reitero, un país, y volviendo al tema de la Alianza del Pacífico, sin lugar a dudas creo que es conveniente, habrá que tratar los temas sensibles de manera aislada y particular y poniéndole mucha atención, pero sin lugar a dudas que podamos ser parte de un bloque en el cual está Colombia, Perú, México, Chile, es indispensable. Es decir, este bloque lo que busca es justamente generar condiciones, por ejemplo, para el intercambio logístico a través de la cuenca del Pacífico. ¿Y quiénes son las contrapartes? Veamos quién es la contraparte de la cuenca del Pacífico: China y los distintos países asiáticos con los cuales ya tenemos un intercambio comercial importante, pero es indispensable justamente que enfoquemos gran parte de nuestro objetivo a colocar nuestros productos. Por ejemplo, China es un gran receptor naturalmente de nuestro camarón, también es un gran receptor de nuestro banano, pero por ejemplo, y se está haciendo esfuerzos para que sea un gran receptor porque existe un déficit de producción de leche y que pueda efectivamente exportarse leche y derivados de leche justamente al mercado chino. ¿Alguna vez a través de Fertiza hubo un convenio precisamente con los países asiáticos en donde en intercambio de fertilizante ellos enviaban maquinaria agrícola? ¿No sería dable en este momento también que en el mundo moderno hay tanta falencia también de divisas, ir a las grandes potencias a hacer esta especie de a la antigua, el trueque, ¿no? Vamos con China, le mandamos productos pero que nos envíen tecnología?
todo es posible y todo suma, ¿no? Yo creo que igual algo que es importante es mantener una diplomacia práctica, que creo que se ha dado, justamente vuelvo al tema de las vacunas, porque hemos visto una diplomacia que se ha activado para poder pedir el apoyo de China, de Rusia, de Estados Unidos, un posible préstamo de vacunas con Chile. Es decir, eso es una diplomacia práctica que genera resultados. Y lo mismo va a pasar en los acuerdos comerciales. Es decir, O sea, nosotros dejando de lado a las momias cocteleras para que ponerlas y activarlas como Matrix. Sí, yo creo que dejando de lado justamente las cargas ideológicas, ¿no? Alguien decía que los países, entre los países no existen amigos, sino intereses, y es cierto, Ecuador tiene interés de algunos productos, de colocar sus productos, y por lo tanto tenemos que ampliar nuestro campo en el cual nosotros podemos... En la diplomacia internacional y en los negocios internacionales no existen amigos, existen intereses y juegos de intereses, y sobre eso se negocian. Así es. Nuestro principal socio comercial, nuestro amigo del norte, Estados Unidos, ¿cuán importante es hacer un tratado de libre comercio? Sin lugar, muy importante. Yo creo que eso es un tema pendiente que lamentablemente tiene el país. Igual, volvamos al caso, nuestros vecinos, Colombia y Perú, tienen tratados de libre comercio, acuerdos comerciales, cualquiera sea la denominación que le demos, con Estados Unidos. ¿Y eso qué hace? Que nuestros productos sean menos competitivos que los suyos. Por ejemplo, nosotros competimos directamente con las rosas colombianas. La rosa ecuatoriana de muy alta calidad compite con la rosa colombiana. ¿Cuál es la diferencia? Que la rosa ecuatoriana paga 6.8% de arancel al ingresar a Estados Unidos y la rosa colombiana no paga. Esa es la diferencia por la cual posiblemente muchos compradores en Estados Unidos prefieren la rosa colombiana, que tiene muchas características similares a la nuestra. No por ser nacionalista o convertirme en nacionalista, debo decir que tal vez nuestra rosa tiene algunos atributos de mejor calidad. Sin embargo, al momento del mercado hay muchos detalles que no importa, sino lo que importa es el precio, ¿no? Y entonces la rosa colombiana puesto en el lugar de expendio al público es más barata que la ecuatoriana. ¿Por qué? Porque de entrada tiene un arancel que pagar la rosa ecuatoriana. Ese es un ejemplo práctico en el cual es indispensable que Ecuador tenga un acuerdo comercial. Más bien, yo digo, es lamentable que nosotros no tengamos un acuerdo comercial con nuestro principal socio económico, ¿no? Entonces, es indispensable que concretemos ese acuerdo. Las gestiones realizadas en los últimos tiempos, justamente a través del apoyo de la embajadora de Ecuador en Estados Unidos, del apoyo de la diplomacia igualmente al más alto nivel, del apoyo del sector privado, igualmente la Cámara de Comercio ecuatoriano-americana y los distintos actores han estado trabajando muy activamente, el Comité Empresarial Ecuatoriano, para concretar este acuerdo comercial. Yo creo que va en buen camino y obviamente se espera que el gobierno actual pueda concretar y pueda precisamente cumplir este acuerdo comercial. Entonces, concretar un acuerdo comercial con Estados Unidos es un tema prioritario, y concretar nuestro ingreso a la Alianza del Pacífico. Para que estemos en la Alianza del Pacífico hay que cumplir un requisito previo, que es suscribir un acuerdo comercial con México. Uno de los requisitos para la Alianza del Pacífico es que tengamos acuerdos comerciales con los distintos miembros de la Alianza del Pacífico. Tenemos acuerdo comercial con Colombia, con Perú por la CAN, tenemos acuerdo comercial con Chile. Pero no tenemos con México. Nos falta un acuerdo comercial con México, está en proceso de negociación, se ha reunido en los pasados días justamente una delegación para poder reactivar e impulsar y definir una agenda en el proceso del acuerdo comercial con México. Reitero, habrán temas sensibles como en todo acuerdo comercial. Si no, no sería acuerdo, sino simplemente sería simplemente un intercambio de opiniones, pero un acuerdo implica una negociación. Entonces, yo tengo mucha expectativa que se pueda suscribir igualmente o que Ecuador pueda ser parte ya como miembro pleno de la Alianza del Pacífico, y eso nos permitirá, reitero, aumentar nuestro intercambio comercial con Colombia, con Perú, con Chile, con México, que estamos en la región, pero posiblemente nosotros tenemos productos similares y obviamente ahí la optimización, la eficiencia será muy preponderante al momento del intercambio comercial. Pero lo que tenemos que ver como bloque en la Alianza del Pacífico es la cuenca del Pacífico asiática, y ahí existen unos grandes potenciales de crecimiento. Entonces, indispensable acuerdos comerciales, indispensable igualmente ver mercados. Por ejemplo, Rusia es un mercado que igualmente es un mercado importante para determinados productos como las flores, las rosas ecuatorianas, pero también hay otras necesidades en Rusia, y es un mercado importante con una capacidad de adquisición de su población cada vez más alta, y por lo tanto pues hay que enfocar igualmente esfuerzos para poder colocar productos en Rusia. Ok, para nosotros ha sido un honor y gracias por absolver todas nuestras inquietudes, y nos quedamos con muchas cosas en el tintero, pero ¿qué le parece si lo programamos para una siguiente entrevista, doctor? Con mucho gusto, Francisco, será siempre un honor. Oiga, bien particular el cuadro que tiene usted a sus espaldas, es un poquito abstracto, ¿no?
Es un Tábara, que usted que está Ah, en de Tábara es. Ah, ya, del Tábara, maestro Tábara. claro, claro, el maestro Tábara, un insigne maestro ecuatoriano y guayaquileño. Ok, muy agradecido. El doctor Miguel Ángel Puente, experto en algunas áreas, que ha tenido la deferencia para conversar con nosotros y analizar algunos puntos sobre lo que tiene que ver con el comercio exterior ecuatoriano. Nosotros